preparados unos ejercicios, pues más que todo son los del taller, que envió el profe, prácticamente todo el taller, que me parece muy interesante el taller 2 por los conceptos y el primero pues también lo vamos a realizar. Y aparte, pues no sé, o sea, yo tenía un taller por acá aparte que el profe había mandado, entonces también lo vamos a ver. Contame, Julián. A ver, una pregunta. Lo que pasa es que el profesor ayer nos hizo un quiz, ¿cierto? Sí, Y él nos colocó como un enunciado y nos dijo cuál de estas, pues nos colocó como cuatro opciones y dijo, cuál de estas no cumple no cumple un enunciado, pues no cumple como el enunciado de arriba. Y de ajá. igual manera, abajo, de pronto, o sea, uno cómo sabe cuándo es, o sea, cómo escribe un enunciado en esos símbolos. ¿Cómo escribe? Bueno, a ver, yo tengo por acá, no sé si es este. A ver, tengo un taller, no es este. Es este, de acá. En el que justo vamos a hacer unos ejercicios acá. Por ejemplo, los únicos médicos no disponibles son los intensivistas. No sé si eran parecidos a estos. Sí, profe, eran más o menos así. Entonces uno, pues yo me perdí en eso porque no sabía cómo formular bien eso. Exacto, vale. Sí, estos también los vamos a mirar, entonces acá hay varios. No sé si los que les puso eran unos de estos. Era, se dispone de aulas con proyector y pues ponerlo acá nosotros. Esos son como describirlo nosotros. Luego estos eran, nos daban el enunciado y las formas proposicionales simples y escoger la que cumpliera. Entonces, ahorita vamos a hacer entonces unos Bailo ejercicios con de la estos. Em, 450. María Paula, tienes el micrófono abierto. Qué pena contigo. Vale. Entonces, listo, ¿no? Yo creo que podemos ir comenzando. A ver, a mí me parece muy importante estos conceptos de acá, bueno, del taller cuantificacional, ese de la parte 2 que son más que todo para afianzar pues todos los conceptos que siempre son bastanticos, entonces me parece muy interesante para realizar. Entonces, si tienen alguna duda en alguno en específico, me pueden contar, si no, pues ya los vamos a ir haciendo. Pues yo tengo planeado hacer tipo hasta mm, 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 hasta el 3, supongo estos tres, luego pasar a este, que es estos de los enunciados, y luego pues ya pasar a la parte uno que son demostraciones axiomáticas. Entonces, pues no sé si tienen algún ejercicio también que me quieran decir, me cuentan. Voy a empezar entonces con esto. Vamos a ver este. Qué sencillo, es para repasar el concepto de alcance de los cuantificadores. Vamos a ponerlo por acá. Está muy grande esto. Así. Listo. Entonces vamos a poner por acá taller. No me acostumbro a esto. Taller. Lógica cuantificacional. Entonces, vale, dice, en la siguiente fórmula de forma especifique muy claramente, usando símbolos de llaves horizontales, el alcance de los cuantificadores que en ella aparecen. Entonces, vamos a identificar los cuantificadores que aparecen acá. Serían este de acá, ¿cierto? Este para todo Z, este para todo Y y este para todo X. Entonces, vamos a hacer como lo más interno antes y ya luego vamos expandiéndonos. Entonces, ¿quién me dice cuál es el alcance de este cuantificador de acá? De este verdecito. Recuerden que el alcance es la variable que acompaña al cuantificador más la fórmula bien formada más cercana a su derecha. Entonces, ¿cuál sería el alcance de este cuantificador de acá? El- Sería desde Y X, el paréntesis de la derecha, ¿no? Ajá, contando esta z de acá también, ¿cierto? Entonces, ahí vamos por acá. Eso, excelente. Luego, ¿cuál es este de acá azulito? En la solita sería todo con el cuantificador de Z está el paréntesis.
Eso, perfecto. Y por último, este naranjado. Toda la fórmula bien formada. Ajá. Sería todo el alcance, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerlo por acá en una notica, por acá, entonces alcance. Sería variable que acompaña al cuantificador. Luego una pregunta. Contame, O sea que el alcance no necesariamente tiene que ver con que esté ligado a pues a una variable. no, el alcance es como el área de influencia de cada cuantificador. Por decirlo así, por ejemplo, digamos, este cuantificador me está contando acá, digamos, P de X, entonces Q de Y S de X. Entonces es como hasta qué parte alcanza este cuantificador de acá a ligar pues las variables que coinciden con su signo. Por ejemplo, este cuantificador de acá, pues el alcance, como hasta donde él llega a tener influencia, sería la variable que está designando pues que esto va a contar X y la primera fórmula bien formada a su derecha, que sería estos paréntesis de acá. Entonces, este cuantificador solamente tiene influencia acá. Por ejemplo, esta X de acá no la está contando porque ya está fuera del alcance. Entonces, acá pues tranquilamente podría ir otro cuantificador, existe un X, pues sin problema. Y ya el alcance de este cuantificador existe un X es esta variable y esta fórmula bien formada, que es la más cercana a su derecha. Entonces, eso sería el alcance, como el área de influencia o el área donde está ligando las variables que le corresponde. A ver, vamos a hacer esto así, azulito. Listo, profe, gracias. Sino que tenía esa duda porque pues pensé que era que podía coger lo más cercano a la variable. Por ejemplo, ahí es cuantificador de todo Z, ¿cierto? Entonces pensé que podía saltarse hasta después del O donde está esa Z. Ah, por ejemplo acá. Sí, entonces no. Ah, listo. No, simplemente es, solamente se superse la variable que lo puede designar acá y su primera fórmula bien formada a la derecha. Ya esto ya no alcanza hasta allá, Ah, listo, gracias, profe. con mucho gusto. Entonces, listo. Esto es lo que sería pues el alcance de la variable. Entonces, vale. Si tienen alguna duda, me pueden interrumpir. No hay ningún problema. Eso está grabando, sí. Listo. Entonces vamos para la segunda pregunta. Aquí. Entonces, aquí qué vamos a repasar. Vamos a repasar lo que son ocurrencias de una variable libres. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos dicen, bueno, se emplea el símbolo S para representar la fórmula bien formada, todo esto de acá. Entonces, todo esto, pues, para no escribir todo eso un montón de veces, uno dice S. Entonces, ¿qué nos preguntan? Nos dicen, ¿cuántas ocurrencias hay en S de la variable X? ¿Y cuántas de ellas son libres? Entonces, vamos a contar las ocurrencias de X. Vamos entonces a empezar a contar las Habría tres, ocurrencias. ¿cierto? Tres, uy, qué rapidez. A ver, una, Ah, perdón, cuatro. Ya vi la otra. dos, tres y cuatro. Eso, exacto. Siempre que uno ve una X, uno dice, uy, una ocurrencia. Ya. Uno, digamos, viene así, una, viene como escaneando, otra, viene por acá, otra X. Sí, siempre a la cuenta. Entonces, Y libres serían cero. libres serían cero. A ver, esta Y está no hay acá. ninguna libre. Esta está acá. Exacto, son cero libres porque todas están aquí ligadas todas tienen un cuantificador que las está afectando. Entonces sí, son cero libres, todas son ligadas y hay cuatro. Luego de S, ¿ve? ¿Cómo que de S? Ya. De De W. De W. W. De De W hay W. dos. Dos. Hay una y dos. Perfecto. ¿Y cuántas son ligadas? Cero. Ninguna. Eso, cero. Ahora, ¿cuántas hay de Y?
6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. ¿Y cuántas son ligadas? 2. Ah, perdón, Dos. 3, 3, 3. 3, 3, 3. A ver, de Y. Entonces, esta es Ah, libre. son tres. Sí. 1, 2, 3, 4. Ah, bueno. No me acordaba que cuenta el. Exacto, siempre se cuentan las del cuantificador. Entonces son aquí 4. 4 que Pues son ligadas. ligadas es cuando están con un cuantificador, ¿cierto? Y libres Ajá, cuando están independientes sin nada que la ate. exacto. Pero no serían 5, 5 ligadas. porque la del cuantificador universal de Y no es todo ese fórmula bien formada, pues de los paréntesis. A ver, hay 1, 2, Esa es la que estoy 3, diciendo. Ese paréntesis no 4. actúa. No, sí, son 5. Son 5 ligadas, porque mira que si este paréntesis, o sea, este cuantificador de acá, digamos que es así. O sea, este cuantificador de acá, el alcance de él es esta variable y toda esta fórmula bien formada que está acá a la derecha. Exactamente. Sí. Ajá, entonces esta Y se liga acá y esta Y acá. Exacto, son 5. 5, 5, 5, 5. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se le pasa uno a una y adiós. Entonces sí, voy a poner por acá las definiciones. Entonces sería, por ejemplo, una variable libre cuando ningún cuantificador, a ver, cuando no cae en el... Voy a tratar de copiar esto bonito. De ningún cuantificador o no coincide con el signo de variable de ninguno. Listo, entonces esto es cuando es libre. Ligada es cuando cae en el ámbito y coincide con la variable pues que está ligando ese cuantificador. Hago una Mm, pregunta. contame. A nosotros el profesor, o sea, tengo entendido que una variable libre es que no esté pues amarrado a un cuantificador o que Ajá. no esté como tal en la fórmula, ¿cierto? Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo, a Te lo nosotros el entiendo. profesor nos dice una variable tal, ¿cierto? Por ejemplo, una que no esté ahí y nos dice cuántas de estas variables hay libres. Uno que pone ahí. A ver, a ver, a ver. Porque acá, por ejemplo, acá, es que hay dos conceptos que confunden un poquito con lo que es. Bueno, y de hecho creo que eso lo vimos en el encuentro del lunes, que eso fue muy, muy complicado. Porque, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de ocurrencias de una variable, ¿cierto? Entonces, para que sea una ocurrencia, pues tiene que aparecer. Entonces, digamos que si te están pidiendo ocurrencias, digamos, a ver, ocurrencias de U, pues van a haber cero. Libre cero porque pues no hay, ¿cierto? Pero hay otro concepto que es el de toda esta fórmula bien formada, libre o no de una variable. Entonces, digamos, toda esta fórmula bien formada S, entonces, o sea, te van a preguntar, eso lo voy a explicar ahorita pues con un ejercicio. Entonces dice S, y te preguntan a partir de esta, ¿es S libre de X? ¿Cierto? O sea, te preguntan, de toda la fórmula bien formada, ¿es libre de X? No las ocurrencias de X, ¿cierto? No cada ocurrencia de X individual es libre o ligada, sino si esta fórmula bien formada es libre de una variable. Entonces, no sé para si así más o menos respondido pregunta o Ah, pues, qué. sino que fue una pregunta porque al profesor como que a veces como que le gusta poner trampitas en los enunciados, entonces para que uno como que
la piense o se la tire, yo no sé. Es por preguntar uno bien las dudas que uno tenga. Exacto, sí. Sí, es pues, para pensarla, pero sí pone pues como unos truquitos en las preguntas, pero son interesantes porque si uno no tiene claro, bien claro el concepto, de pronto sí se la tira. Entonces, entonces sí, acá pues simplemente ocurrencias de una variable, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de esta x solita, si esta x es libre o ligada, si esta y de acá solita es libre o ligada, pero ya después sí vamos a hablar de toda la fórmula bien formada, es libre o no, digamos, de x, pero ya estamos hablando pues de todo esto, ¿cierto? Aquí estamos hablando nomás de ocurrencias. Entonces digamos que si nos piden ocurrencias de u, pues cero. ¿Cuántas son ligadas? Pues también cero porque no tenemos ninguna. ¿O cuántas son libres? Cero también. Ya vamos a ver ahorita más adelantico el concepto. Mm, entonces, listo. Esto es una variable, una ocurrencia de una variable libre. Voy a ponerlo acá. Listo. Es eso, simplemente. Ocurrencia de una variable libre es esto, que esté ligada o no a un cuantificador. Y se me perdió el mouse. Allá. Ahora, acá. Particularización. Vamos entonces a aplicar particularización en esa fórmula S. Está grandecita, pero pues así practicamos más. Vamos a ponerla por acá. Entonces, ¿qué es una particularización? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué es una particularización? Cambiar ¿cómo se Es le dice? cuando quiero cambiar una variable libre Eso, por otro, por por otro otra término, variable. ya sea una variable o sea, ay, ¿qué? Sí, bueno, sí, Exacto, una constante o alguna función. es una constante. Ajá. Entonces, listo. Cambiar ocurrencias libres de una variable. Excelente. Por otro término. Por un término. Al profe en las demostraciones le gusta mucho dejar la misma variable. No sé si ustedes vieron el taller que él puso. Incluso ahorita igualmente lo vamos a mirar. Que él hace una particularización así, que deja el mismo signo de variable. Hay una carita. Él deja el mismo signo de variable. Entonces, lo único que hace con la particularización es quitar el cuantificador. Cuantificador. Él lo hace para no Y, y, afectar una cuestión ahí, ¿cierto? Ajá, y con eso se quita el cuantificador universal y el existencial, ¿cierto? Ambos pueden exacto, sí. quitar. Se puede quitar ambos. Ujú. Esa con una particularización, con una... Exacto, sí. Particularización y eso se llamaría una ejemplificación, que eso también lo vamos a ver. Ahorita. Correcto. Y pasar de una particularización a, a donde tengo los cuantificadores se llama, ¿cómo? Perdón. Generalización. Generalización, correcto, sí. Eso, De porque lo vamos general paso pasando. a lo particular o de lo particular a lo general, listo. Excelente, excelente, así es. Entonces, listo. A ver, vamos a hacer ya entonces estas particularizaciones acá. Voy a poner el pantallacito aquí de esta S porque va a estar subiendo como duro. Eso se hace Eh, solo entonces en las variables libres, no en las ligadas. ajá, cuando es una particularización se hace solamente en las variables libres, solamente, en las ocurrencias libres. Mm, ya después nosotros podemos cambiar signos de variable, ya sea libre o ligada, ya no, siempre es ligada. Signos de variable ligada con una operación variante, que también la vamos a ver. Que también en un momentico la vamos a ver. Entonces sí, correcto. Aquí en particularización solamente es cuando la ocurrencia es libre, solamente. Entonces listo, voy a pegar esto por acá, el pantallacito, y esta es nuestra fórmula bien formada, S. Entonces, vamos a ver si alguien me ayuda haciendo estas particularizaciones. Em, entonces, acá nos dice, cambiar la variable libre X por Y
cambiar las ocurrencias de X, las ocurrencias libres de X por la Pues, variable Y. Entonces, ¿cómo queda? esa primera creo que no podría ser. Esta acá queda igual y esta acá queda igual también. ¿Sí saben por Mm, qué? Ajá, sí, por, sí, sí. No hay sí, libres. exacto, porque no hay No, ninguna ocurrencia libre. Y pues en la particularización es cambiar ocurrencias libres de una variable. Pues aquí queda la misma S, ¿cierto? Queda igual. Pongamos acá igual, no hay ocurrencias libres de X. Listo, Ahora, ahora esta. ahora es así, no se podría. Esta Venga, es, eso ahí generaría un conflicto, ¿no? Quedaría ligada las nuevas X, pues sí, o sea, cuando cambie Y por X, van a quedar ligadas, por ejemplo, al cuantificador que hay ahí. ajá, genera un conflicto. Entonces, igual, pues la vamos a denotar acá y marcamos con rojito que ahí se liga. Entonces, ¿cómo queda esta? No sé si, por ejemplo, acá, ¿cuál cambio? En esta primera parte, en el antecedente de este condicional, Ahí cambiaría P de Y, aquí cambio entonces esta Y de acá ¿sí? y ya. No, y la otra queda igual porque esa está ligada a la otra. Exacto, entonces vamos a ponerlo acá. Ah, te hago una preguntita, vení. Contame. Por ejemplo, en la segunda parte donde está el O, sea, en el antecedente de la condicional, pero en la segunda parte del O, que dice el cuantificador universal, o sea, todo Y, no, en la primera parte Potencial. de la condición, esa, ahí, que dice que todo Y, pero está pegado con Q, igual Q es la primera fórmula bien formada, Q y lo que hay dentro de paréntesis, ¿cierto? Exacto, ajá, porque esto es un predicado y eso sería como la forma atómica que tenemos nosotros para el cálculo cuantificacional. O Ajá, sea que sí se estaría ligando Y ahí. sí, se está Ok. ligando O ya ahí. sea que esa Solamente, parte queda igual, esa parte no se puede cambiar. exacto, no se puede cambiar porque esta está ligada acá. Este es el alcance del cuantificador, este negrito. Una Pero creo que pregunta. lo que escribiste ahí abajo antes al contrario es P de X, Ah, perdón, sí, sí, tienes porque es razón. cambiar la Y por la X, ¿cierto? Ajá, correcto. Sí, es cambiar las ocurrencias libres de Y por X. Tienes razón. Listo. Listo, entonces acá X, la que cambiamos es esta primera, entonces la voy a La poner en rojo. primera queda en rojo. Así. Pero entonces sí se puede cambiar la X ahí sabiendo que ya queda pegada al cuantificador. De que podemos, Cambiaría el podemos, sentido pero, del mensaje, ajá, ¿no? exacto. O O sea, yo creo sea, que la idea del ejercicio es como copiarla, como Sea, copiarla para... resuélvalo para demostrar que sí sabe, pero en la realidad eso estaría mal hecho. Exacto. pues, Cuéntame, vamos a digamos ponerlo. que cuando uno le piden, pues que, pero teniendo en cuenta esa cuestión, entonces uno no Ujú. la escribe, pues uno dice que no es posible, o cómo. Uno sí diría, pero remarcaría el error. Por Ah, ejemplo, sí, porque el sentido se cambia. Entonces uno lo hace, uno dice, bueno, esto acá se ligó acá, entonces el sentido de la oración cambia completamente. Entonces uno lo remarca, uno puede poner ahí una flechita y poner aquí colisión de variables, que se llama. Colisión de variables. O sea, que se puede realizar, se realiza. Digamos, cuando estamos en una deducción axiomática, y si no podemos, porque ahí tenemos que escribir pues todo correctamente, ¿cierto? Entonces, pero cuando es un ejercicio, por ejemplo, así como este, pues ahí sí, pues lo escribirían, pero queda mal. Entonces hay que tener cuidado ahí con que de pronto alguna variable libre quede ligada o alguna ligada quede libre. Entonces sí, como es un ejercicio así, ustedes lo hacen, pero dicen, no, aquí se generó una colisión de variables. Si es una deducción axiomática, que es uno poniendo aquí reglas, digamos una deducción axiomática de la teorema cuantificacional 14, por decir un ejemplo. No me acuerdo si hay 14, pero de cualquier teorema cuantificacional, una deducción axiomática. Entonces uno tiene acá, aquí uno por regla de formación proposicional 6, aquí va haciendo una serie de pasos
Si uno aquí va a hacer una particularización y ve que va a ocurrir una colisión de variables, ahí sí no se puede hacer, ahí sí no se copia, tiene que buscar otro término para la particularización. Listo. Entonces en el caso no le dice al profesor que no le puede y ya. Ajá. Pues igual en una deducción axiomática creo que no va a pasar eso porque uno generalmente pues, hace lo que hace el profe, ¿no? Que cambiar la misma variable por la misma variable. Entonces, pues no, nunca va a pasar eso. Se quita el cuantificador y pues bueno, queda igual. Pero si por ejemplo un ejercicio así, pues uno sí lo copia y remarca el error para decirle a profe, sí sé hacer la particularización, pero acá hubo un error. ¿Por qué? Porque hay colisión de variables. Y en el Entonces, segundo, en el I de lo otro también, pues, de la segunda parte de la condicional, también pasaría lo mismo. Q de ah, Y, Z, W. eso, porque todas las 10 están ahí ligadas por que el ámbito es este. Ajá, correcto. Entonces sería así para todo Y, P de Y, X, O, Q, de Y, Z, W. Cierro acá. Listo, entonces solamente cambio esta X de acá. Te hago una Bueno, preguntita. Esa segunda Y está ligada al cuantificador. sí, porque mira que la primera fórmula bien formada después de este cuantificador son estos paréntesis. Ah, ¿Sí? sí, claro, por los paréntesis. Correcto. Entonces sí es toda la... Exacto. Ok, gracias. Ajá, ese es todo el ámbito del cuantificador. Entonces, Pero ahí con la Z entonces pasaría lo mismo que con la Y, ¿no? No me podrían con reglas axiomáticas, pero acá sí. a ver, por ejemplo acá con la Z, digamos, cambiar las zetas libres por Y, sería cambiar esta libre por Y, exacto. Aquí genera una colisión de variable acá. Ajá, digamos que cambiamos esta por Y, sí, se ligó acá, cuando esto estaba libre antes. Entonces sí, genera una colisión de variable. Es lógicamente incorrecto hacer esa particularización. Hola, soy Antonio. Eh, ok. Ok, entonces, listo, ya sería eso. No, tranquilo, parce, no pasa nada. Entonces, listo, ya aquí, pues bueno, cambiamos entonces, bueno, todas las zetas son libres, todas las zetas son libres, entonces, por ejemplo, esta zeta de acá la cambiamos y esta también. Entonces, listo, la cambiamos y, por 10. Entonces, vamos a copiar esto mismo, p de y, x, todo esto queda igual, o para todo y, q, esto queda igual, esta z va a quedar como una y, simbolicemos acá que se liga, y w, esto queda igual. Listo, entonces tenemos por acá, esto queda igual, para todo y, p de y, x, o q de esto acá cambia entonces porque esta z es libre, entonces queda como una y se liga acá. Claro, las dos W que hay están libres. Ajá, está y está estas libres. Entonces copiamos todo lo mismo y esas Ws las cambiamos por Z. Y eso generaría colisión de variables. No. No, pero sí cambia el sentido de que ya se está utilizando una variable igual, ¿no? Ajá, pero al ser libres, no necesariamente tienen que ser la misma, o sea, la misma persona o el mismo individuo. Entonces ahí no se estaría cambiando tanto, pero igual sí es como raro, ¿cierto? Es como, generalmente uno no haría eso porque quedan dos variables con el mismo nombre. O, o Y sea, esa lo que, W, venía en esta W de Z. Ah, perdón, perdón.
me distraje. Aquí. Z. Ahí sería lo de, pues si uno lo cambia por W, sería W es una persona y la misma W sería otra. Pues, Ajá, sería pues sí de esa manera. Pero digamos que sí, sí, porque la colisión de variables solamente se refiere a eso. Entonces, sí, como ustedes lo dijeron, está muy bien porque claro, no hay nada ligado que quede libre o nada libre que quede ligado, entonces no hay colisión de variables. Y lo raro de ahí sí es que quedan estas dos variables como iguales, pero igual pueden ser dos individuos diferentes. Entonces es como raro. Entonces uno generalmente, pues, por conveniencia no haría este tipo de particularizaciones porque queda como confuso. Entonces, vamos acá, Q de Y, sería Z y esta acá sería Z. Listo. Entonces no hay nada libre, quedó bien, se podía hacer. No hay colisión de variables. Y vale, entonces acá cambiamos las Y libres por Z, que solamente está esta Y libre de acá. Entonces copiamos todo igual, pero esta Y la ponemos como una Z. Em, Pongámoslo acá. Todo X, P de Con Z. las otras quedaría igual, pues con la de abajo, Ujú, en vez de Z serían Ws porque ambas están libres. eso. Queda igual, pero en vez de las Z, pues, todas las cambiamos por W. Entonces acá vamos a poner esto así. Esto acá está quedando un poquito peñuscado, pero, pero bueno, yo creo que ustedes entienden, ya entendiendo el concepto, no necesitan de estas notas. Igual, las voy a hacer bonitas acá. No, sí, Eh, ah, si las necesita, bueno, sí, entonces las voy a hacer un mayor esfuerzo haciendo esto. Eh, este zoom está como raro. Listo. Ahora todas las Z, entonces cambia por W. hay un cuantificador que lo colocaste X y Y. ¿Dónde? El de arriba, el primer O, después del primero. Ah, este de acá. No, no el otro, el otro, el cuantificador. Vale, vale. Claro, esto aquí no es X, sino que es Y. Listo, muchas gracias, parce, ahí por estar pendiente. Hágale. Listo. Ahora es aquí P, Y, X, O, para todo YQ, Pero Y, tengo una duda, pues, o sea, ya usted dijo que no se podía por la colisión, ¿cierto? ajá, Pero entonces es la única manera de que nos, por ejemplo, o sea, es la única manera de que uno no la pueda cambiar. Por ejemplo, aquí la podemos cambiar es porque no dice de forma axiomática, ¿cierto? sí, es como nomás Entonces, para demostrar que sabemos pues hacerlo. entonces, en el enunciado tiene que especificar si es axiomático o no para uno saber si lo puede cambiar o no. Sí, pues generalmente cuando uno hace una deducción axiomática, pues los ejercicios son como en este formato de acá, espérame, este formato de acá. Entonces, cuando tú estás cogiendo una fórmula bien formada y aplicándole reglas, eh, y cogiendo las premisas, que las conclusiones, y todo eso, pues tú no puedes cambiar el sentido de la oración así porque sí, ¿cierto? Entonces, claro, cuando se genera una colisión de variables, el sentido de la oración cambia, al menos de la proposición. Cuando tú estás haciendo estas deducciones axiomáticas, que uno tiene que poner todo con su regla, todo justificado, no se puede hacer. Pero, por ejemplo, este ejercicio es más para afianzar eh, como el conocimiento de cómo hacer o cómo se hace una particularización. Pero en cambio, por ejemplo, acá, aquí si uno no puede cambiar el sentido de la oración, no se puede. Escribirla de otra manera, sí, con reglas y con otras teoremas, axiomas y tal. Pero es eso, es escribirlo de otra manera, no cambiarle el sentido, que eso ya es lo que es lógicamente incorrecto. Entonces acá ya esta deducción ya estaría mala
si digamos hay una colisión de variables acá. Ya esta deducción queda mala porque estoy em, sacando más fórmulas bien formadas de una fórmula bien formada, pero que es incorrecta. Correcta por lo de la colisión de variables, la supuesta Pero, por colisión de variables. ejemplo, ese punto ahí también lo vamos a hacer. Este, sí. Ah, listo, porque hice bastante maluco. Sí, sí, claro. No, pero y también vamos a ver los de... se me perdió. Es el taller, la parte uno. La parte uno también vamos a ver estas, o sea, que son deducciones axiomáticas. Por ejemplo, esta. Vamos a ver todas. Bueno, vamos a ver todas. Sí, nos alcanza el tiempo, claro. Porque, ay Dios, ya van 43 minutos. No, pero igual, vamos a hacer solamente hasta el 3 en este taller, que yo creo que hasta ahí se afianzan como todos los conceptos. Y luego pasamos a ver los que les propongo yo de los enunciados ahorita. Listo, para que veamos pasar de enunciados al lenguaje, o sea, pasar de este lenguaje cuantificacional al lenguaje natural. Ay, ay, ay. No, pero eso sí está muy extremo. Entonces, listo. Vale, vamos a continuar acá con este taller. Vamos a hacer esto aquí rápido. Vale, acá, responder si sí o no, no hay necesidad de justificar, pero pues lo vamos a justificar porque nosotros somos rebeldes. Pero vamos a justificar de palabra, no lo voy a escribir. Es cortico, es cortico. Se ve muy largo, pero pues bueno. Voy a poner acá la fórmula bien formada otra vez. ¿Qué es esta? ¿Qué estoy haciendo ya? Esta, control C, control V. Bueno, vamos acá, control C, control V. Y vamos a ponerla acá, arriba. Listo, entonces, ¿qué dice esta? Con referencia a esta fórmula bien formada S, a esta fórmula bien formada S, responda a pues, todo esto. Es la variable X libre de la variable Y. Entonces, ¿qué es una variable libre de otra variable? Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que yo voy a hacer la particularización Y de X. Y si eso me genera una colisión de variables, no es libre, ¿cierto? Yo voy a cambiar las Y libres por X. Entonces en el primero, no. Entonces cambio las Y libres por X. Ah, no, sí, sería Y de X. En este primero no es libre, ajá. ¿Por qué? Porque acá mismo, digamos, la única Y libre que hay acá es esta, ¿cierto? Cuando yo hago la particularización Y, no hablo aquí más claro, Y, X. Entonces yo voy a cambiar las Y libres por X. Esta Y está libre, entonces la voy a poner Quedaría, X. Ajá, se liga acá. quedaría ligada así. Exacto, entonces, por lo tanto, X no es libre de la variable Y. Ahora, es la variable Y libre de la variable X. Entonces, yo voy a hacer la particularización X, Y, ¿cierto? La que es libre, o sea, la que nos están preguntando si es libre, es la que vamos a poner. No es libre. Ajá. Entonces, no es libre. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por el primero, no. El primero, vamos a cambiar X libres por 10. ¿Y dónde hay X libres? Ah, no, no. Ajá, No, no hay equilibrios en ningún lado. exacto. Entonces es libre.
Es libre, no, porque en cualquier parte donde la cambie, altera, hay colisión. Exacto, pero una particularización nos indica es que yo solamente voy a cambiar las libres. Entonces, si no hay libres, pues sí es libre. O sea, contame. Eh, ok. A ver, aquí es un poquito confuso, un poquito confuso esto porque hay mucha palabra libre por toda parte. Entonces, a ver, espérame un momentico, yo abro esto por acá, paso esto acá. Tengo que abrir por acá un documentico. Voy a abrir este. Ah, no, perdón, este no. Pero por lo Ah, que le entendí ahí, entonces esa sí sería libre porque al solo poder cambiar las variables libres, ahí pues no vamos a cambiar y, entonces estaría, no se amarraría en ningún cuantificador, ¿no? exacto, exacto, eso es lo que pasa. Por ejemplo, es libre, así es libre, yo lo tengo acá ya resueltico, si es así, no se está explicando mal. Es acá, entonces, ¿qué pasa acá? Que claro, como vos decís, no hay X libres para cambiarlas por Y. Entonces, al yo efectuar esta particularización, pues prácticamente la dejo igual, entonces no hay colisión de variables, entonces sí es libre. O sea, solamente no va a ser libre cuando yo hago la particularización y hay una colisión. Ocho, listo. Listo, jefe. Allá el eléctrico dijo que le demolimos atrás la losita también. ¿Ah, sí? Sí, tocaba demoler un pedazo de losa para poder que estuviera ahí con Sí, el para tubo. pasar con el tubo. Ya el man, el de casco blanco, dijo, no, ahí está, men. Entonces tenés el micro abierto. Listo, papá. Profe, yo Contame. no entendí bien. Pues, ¿por qué se Listo. pone así? Ey, esa arena la taparon. Vale. Tenemos Espérame. Ah, Pero entonces la variable z sería no, pico ¿cierto? de... En la tercera. pobre, sí, pues en bloque. A ver, la tercera. Hagamos esta tercera y ya vuelvo a explicar otra vez este cosito. Es la variable z libre de y, entonces hacemos la particularización y z. Vamos a cambiar y libres por z. Esta es una y libre, z es la única que hay. Entonces, ¿hay colisión de Sí. variable? No, No. no, pero sí Entonces es sí es libre. libre. Ajá. Entonces, a ver, vamos a explicar nuevamente esto acá. Cuando nos preguntan si una variable es libre de otra, entonces yo lo que hago es decir, bueno, entonces yo voy a cambiar esta variable por la que me están preguntando si es libre, ¿cierto? O sea, es como al revés. Miren que aquí el enunciado está, es X libre de Y, entonces yo hago la particularización YX. Es Y libre de X, entonces yo hago la particularización XY. Es Y, no, perdón, es Z libre de Y, entonces yo hago Y particularizo con Z. Es W libre de Z, entonces yo hago las Z, las cambio por W, ¿cierto? Entonces eso es lo que tengo que hacer primero. Primero que todo hago esa particularización. Segundo, si esa particularización me genera una colisión de variables, entonces no es libre. Esto es, si la, entonces, ¿eso qué significa? Que la variable X no es libre de Y, ¿vale? Es lo que me están preguntando acá. Es la variable X libre de la variable Y. Entonces yo hago la particularización Y en X y si me genera una colisión, no es libre. Si no genera colisión, entonces sí es libre porque no está generando ningún error. Entonces acá es una variable libre de otra. Es que aquí hay muchos términos libres diferentes porque primero está una ocurrencia libre, ¿cierto? Que eso es cuando está cuando no está ligada a ningún cuantificador. Luego está una variable libre, perdón, una variable libre de otra variable, que es lo que estamos haciendo. Y después la fórmula bien formada libre de una variable. Exacto. Libre de una variable, que es lo que vamos a hacer acá.
en estos 5 ejercicios de acá. 6, porque este también. ¿Y qué es una fórmula bien formada abierta? Ajá. Una fórmula bien formada abierta es cuando no es libre de al menos una variable. Pero ya vamos a pasar acá. Terminemos de hacer estos acá. Entonces, esto acá quedó claro. Pues que hay que hacer esta particularización y mirar si se liga o no. Sí, señor. Sí, profe. Listo, listo, vale. Entonces, vale, esta tercera es la variable z libre de y. Entonces hacemos y, particularizamos con z. Eso genera colisión. O sea, me genera un error ahí si yo hago esta particularización. Bueno, y la otra tampoco. Eso entonces, si es libre, ¿cierto? Porque no me está dando ningún error. Y esta w libre de z. Entonces, claro, como no hay ningún cuantificador que me esté contando zetas, pues no se va a ligar ninguna z en ninguna parte. Entonces, bien. Perdón, w. No hay ningún cuantificador que me esté contando W, eso me está contando X, este Y, este X y este Y. Entonces yo puedo poner una W donde yo quiera y eso no se va a ligar nunca. Entonces no me va a generar colisión. Entonces bien, es libre. Ahora, ahora. ¿Qué es una fórmula bien formada libre de una variable? Una fórmula bien formada libre de una Ejemplo variable. del perrito. Aquí ya entra en juego el perrito. Aquí ya entra en juego el perrito. Entonces, lo voy a explicar primero técnico y si alguien tiene dudas, lo explico con el perrito. Entonces, una fórmula bien formada es libre de una variable, digamos, x, cuando todas las ocurrencias de x son ligadas o cuando ni siquiera aparece x. ¿Cierto? No aparece ni siquiera x, entonces pues sí es libre, ¿cierto? O cuando tiene todas las ocurrencias de esa variable ligadas. Entonces es raro aquí porque uno dice, bueno, una fórmula bien formada es libre cuando tiene todo ligado. Entonces uno, pero ¿cómo así? Una fórmula bien formada es libre cuando no tiene ocurrencias libres. Es libre, exacto. Ah, también, buena esa. Claro, pero es que sí ves que hay muchas palabras libres. Mucho libre por allí, libre por allá, libre esto, libre lo otro. Y una cosa es libre, entonces la otra es ligada. Y una cosa es ligada, entonces la otra es libre. Es raro, es raro. Pero entonces entrémonos acá nomás. Dice, fórmula bien formada libre de una variable. Si todas las ocurrencias de X están ligadas. Ocurrencias X están ligadas. No tiene ninguna X libre. Si tiene una X libre, entonces esta fórmula bien formada ya no es libre de X. Las ocurrencias libres están ligadas o no aparecen. Entonces, listo. Esta de si es abierta, pues la vamos a obviar por un momento y vamos a seguir con estas porque ya pues, haciendo estas resolvemos esto. Entonces, Pero entonces, entonces X sí sería libre, ¿no? Porque todas las X están amarradas. ajá, sería, claro, exacto, todas las X las tiene ligadas. Igualmente Y, pero Entonces, ya S WZ, es libre de X, ¿cierto? Hablamos de que toda la fórmula bien formada es libre de una variable, ¿cierto? O sea, todo esto, recordemos que se llama S. Entonces, sí, sí, ajá. Es libre de X porque tiene todas las X cuantificadas, ¿cierto? No hay ninguna ocurrencia libre de X por ahí que esté atormentando S. Entonces, sí, todas las tiene controladas, bien es libre de X. lo de Y también. Pero no es libre de Y, por la No es primera libre. Y. Ajá, porque vean esta Y de acá. Claro, esta Y es una ocurrencia libre, entonces no es libre de Y.
no es libre de Y por esta ocurrencia, libre. Ahora, ¿es libre de W? Pues no. No. No, Ajá, ni de Z. eso, ni de Z. ¿Por qué? Porque todas las ocurrencias de esas dos variables son ligadas, perdón, son libres. No hay ningún cuantificador que las esté ahí amarrando. Y es libre de V, Sí, porque no aparece. eso, es libre de V. Que pues, no tiene que estar pensando en Vs cuando no hay. Entonces es libre de Vs. Listo. Ahora, ¿qué es una fórmula bien formada? Abierta o cerrada también se puede. Abierta es cuando no es libre de al menos una variable. O sea, tiene al menos una ocurrencia libre por ahí flotando. Al menos una ocurrencia libre en alguna parte. Es cerrada Paréntesis sería cuando... abierta. No. Ajá. ¿Por qué? Abierto. Porque eso. Porque tiene ocurrencias libres, tanto de Y como de W como de Z. Entonces, digamos que si tuviera una ocurrencia libre no más de W, pues también sería abierta. Tiene que tener al menos una. Es cerrada cuando no tiene ni una ocurrencia libre, o sea que todas las ocurrencias de todas las variables son ligadas. Tiene todo bien cuantificado, todo amarradito ahí. Entonces, es abierta. Entonces esa sí es abierta. Ajá, esta es abierta. Listo. Listo, vamos a continuar por acá. A ver, ¿qué más sigue acá en el taller? Es este. Listo, entonces esta, para afianzar lo que acabamos de ver, la 3. La 3. Ay, hijo de madre, esto me lo pega aquí todo grande. Ah, sí. Entonces, ¿qué dice? Responda a las siguientes preguntas y no requiere justificación, pero nosotros vamos a justificar. Entonces dice, afirmar que una fórmula bien formada es abierta, es lo que acabamos de ver, eso permite asegurar que necesariamente todo símbolo de variable presente en ella tiene al menos una ocurrencia libre. Todo Sí. símbolo de Falso, variable falso. presente. ¿Vale? ¿Por qué sí y por qué falso? Af- Debatamos aquí. Afirmar que una fórmula bien formada es abierta. Pues es que es abierta porque al menos una de las ocurrencias de la variable sea libre. Ajá, de cualquier variable. Sí, Ah, de de cualquier cualquiera, no de todas. Ujú. Claro, y la pregunta que nos dice que necesariamente todo símbolo de variable, entonces tendría que haber una ocurrencia libre de X, también tendría que haber una ocurrencia libre de Y y también tendría que haber una ocurrencia libre de Z para que fuera abierta. Ah, no, porque es de al Es menos una. falso. Ajá, Entonces no. entonces es falso, porque puede ser pues cualquiera de, ya sea X, ya sea Y, o ya sea Z, con una O, puede ser una de estas tres y eso va a ser abierto. Y por ejemplo El X puede problema tener, está en la palabra todo, que no es todo, sino algún, ajá, exacto, al algún. menos uno. Exacto, Ajá, existe al menos un X, tal que, bueno, sí, ajá, ya sea le iba a libre, poner a... sí. Exacto. Ajá, existe al menos un X, tal que X sea una variable y sea libre. Listo. La Qué tercera creo necesidad de que sí. poner ya todo en términos de... Ah, sí, vamos practicando más. Entonces, ya listo la otra, ¿ustedes qué piensan? T esa fórmula bien formada de ahí. Para Yo todo digo Y, que sí, R. ¿Es libre de Y? Sí, porque sí. porque ya está cuantificado por el cuantificador universal. Ajá, entonces toda Y que haya dentro de R ya va a estar ligada ahí. Ujú. Entonces sí. Entonces sí, para todos YR, cualquiera Y que está ahí, pum, se va a ligar a ese cuantificador. Y si tiene todos ligados, entonces T es libre de Y. Vale. Em, Esas preguntas son capciosas.
los que siguen. Vamos a hacer estas tres. La otra es un poquito más larga, la 3.6. No la voy a hacer. No la voy a hacer para ahorrar tiempo y que nos dé para mirar otro tipo de ejercicios. Pero o sea, se va a hacer con, se va a hacer con reglas de formación cuantificacional. ¿Sí es esto? Ah, no, perdón, la 3.6 no. La 3.6 también es así de conceptos. Pero entonces ustedes ya saben todo eso, excepto uno que o sea, ya hemos visto en este taller todo eso, excepto un término de ahí. Entonces dice, el símbolo Q puede emplearse para representar una forma declarativa simple en el cálculo cuantificacional. Que Q es una letra del alfabeto y es como un predicado. Ajá, exacto, un Entonces, predicado con cuántos argumentos. mínimo Creo que- uno. Ajá, no, mínimo cero. O sea, el predicado puede ir solo. Sí, exacto. El predicado puede ir solo y eso sería una fórmula bien formada del cálculo cuantificacional. Eso igualmente lo sería. ¿Por qué? Porque igualmente recordemos que el cuantificacional es como una extensión del proposicional, entonces esto puede ir solo. Entonces, lo que tenemos acá es una fórmula bien formada, o sea, simple, una forma declarativa simple, declarativa simple. Se puede usar tanto en el proposicional como en el cuantificacional y tiene cero argumentos. Q tiene cero argumentos. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama el número de argumentos de un predicado? O sea, digamos que este predicado tiene dos argumentos. Entonces decimos que tiene a Ari, Arid, Haría, eso, aridad 2. Tiene aridad 2. Aridad es el número de argumentos. Vamos a poner por acá número, argumento. ¿Listo? Entonces, aridad 2, el número de argumentos. Y por ejemplo acá, entonces Q tendría aridad 0. No lo tengo acá. Ah, sí, 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 sí. Entonces, vean esta, la justificación del documento de tabla síntesis, enfoque axiomático cuantificacional. Dice, cuando el símbolo de predicado no le siguen términos encerrados en paréntesis, o sea, argumentos, la fórmula bien formada se convierte en P, ¿cierto? Una fórmula bien formada, digamos, P con N argumentos. Si no tiene argumentos, entonces se convierte en P solito. Ello significa que cualquier elemento del conjunto del alfabeto proposicional también es una fórmula bien formada en el cálculo cuantificacional. Entonces, si ven que O sea acá que está la... solo un predicado es una fórmula bien formada. Exacto, solo un cálculo, perdón, solo un... ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No, se me olvidó así de repente. Solo una fórmula declarativa simple es una fórmula bien formada del cálculo proposicional y cuantificacional. Puede ser esta. Entonces, esta sería un término con aridad cero, un átomo con aridad cero, un predicado con aridad cero, ¿cierto? Cero argumentos. Es una fórmula bien formada del cálculo cuantificacional. Entonces, esta es sí. ok, ahí con lo que dijo entonces la última también, ¿no? La última, sí, también. La última también. Uy, es que ya está mirando la última. Ahora esta. El símbolo Q es una fórmula bien formada, cerrada en el cálculo cuantificacional, ¿sí o no? Pues esa sería no, porque no tiene, pues no han dicho nada de un cuantificador, ¿no? Ojo. Sí, pero, a ver, porque ¿Qué, una qué? fórmula bien formada, cerrada,
Contame, ¿qué ibas a decir? Que creo que sí, porque no hay ningún cuantificador, pues no hay nada. Una Ajá, variable no, no exacto, se debe entonces, preocupar por nada. ajá. Entonces, claro, una fórmula bien formada cerrada se define como una fórmula bien formada que es libre de toda variable. Entonces, si ni siquiera aparece la variable, es libre de ella, ¿cierto? Entonces, esta fórmula bien formada Q es libre de toda variable, ¿cierto? Porque no tiene, pues, ninguna variable. Ninguna variable libre, ¿cierto? Solamente es Q. Es un predicado con aridad cero. Como tiene aridad cero, esto no tiene ninguna variable. Por lo tanto, es libre de toda variable. Por lo tanto, es cerrada. Que esto es libre de toda variable, ¿cierto? Q es libre de toda variable. Entonces, es cerrada. Sí. O lo explico de otra manera. Pero o sea que al no existir la variable ya, pues ya no es, ya es libre de ella, entonces por eso es cerrada. Exacto. Ajá. Sí, mira, por ejemplo, acá. Por ejemplo, esta V. Esta V ni siquiera aparece acá en S. Y nos preguntaban si era libre de ella. Sí, es libre porque ni siquiera aparece. Y como no aparece ninguna variable, es libre de todas las variables. Entonces es cerrada. Listo. A ver, pasemos a... Eso está yendo muy rápido. Pasemos a el otro taller. Em, listo, entonces vamos a... Tomar en pantallazo acá el profe utilizó un poquito, un lenguaje un poquito fuerte. No fuerte para el profe. Dice, los avispados son ventajosos, mediocres y mentirosos. Se dejó ir con toda. Entonces, que nosotros lo que tenemos que hacer acá es escribir una fórmula bien formada con estos átomos y escribir esta, representar esta. Entonces, ¿ustedes cómo representarían este enunciado en una fórmula bien formada del cálculo cuantificacional con estos átomos? Eh, Profe, ¿me puede repetir qué es un átomo? Listo. Un átomo es un predicado, ¿cierto? O sea, nosotros vamos a tener una forma atómica, eso se le llama forma atómica o fórmula o forma declarativa simple, que es como lo más básico o el elemento, bueno, no, el objeto más elemental que vamos a tener en el cálculo cuantificacional, que ¿qué es? Es un predicado con sus argumentos, puede ser A o B, o digamos X, Y. Un predicado es una afirmación de sus argumentos o una relación entre sus argumentos. Puede ser, por ejemplo, P de X, Y. Eso va a significar que X es padre de Y. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero sirve. Entonces, PXY, ¿cierto? Este P no está, como decirlo así, procesando estos dos argumentos, sino que está afirmando algo de ellos, ¿cierto? Entonces está afirmando que todo lo que yo le pase acá en el primer argumento y todo lo que le pase el segundo, el primer argumento va a ser padre del segundo. Entonces, digamos, yo tengo eh, Camilo y yo tengo eh, Daniela. Entonces, Daniela, ok. Entonces, cuando yo ponga acá, entonces yo voy a tener que Camilo. Entonces, cuando yo pongo esto, es Camilo es padre de Daniel. ¿Cierto? Es simplemente una afirmación. Y esto es un átomo. Puede tener, es un predicado, una afirmación de todos sus argumentos. X, Y, Z, puede tener un montón de argumentos, los que sea. Pero este predicadito o esta afirmación de acá es un átomo. Es como la fórmula más elemental que tenemos nosotros en el cuantificacional. Por ejemplo, en el proposicional era simplemente una letra minúscula, ¿cierto? Era como desde P hasta T,
si no mal recuerdo. Desde P hasta T, pero minúsculas. Esperen, yo la pongo. Minúscula, P, Q, R, S y T. Y esto era cierto, entonces P podía simbolizar, no sé, hoy llovió. Y esto era como lo más elemental o lo más, sí, como la fórmula atómica que nosotros teníamos allá. Acá es también estos, pero también le podemos agregar argumentos. Y esa partecita ahí es un átomo. Vean, por ejemplo, estos de acá que tenemos acá. A de X. X es avispado. ¿Sí ven? Esto es una afirmación de X. Luego este, M de X. X es mentiroso. Es una afirmación de M. Luego X, o sea, de X. X es mediocre. Otra afirmación de X. Y V de X V es ventajoso. Si bien estamos afirmando algo de un sujeto. Entonces, eso es un átomo. ¿Sí quedó claro, parce? Sí, profe. Listo, excelente. Embalados con X. Ey, pobre X, ¿no? Ese X sí. Entonces, ¿ustedes cómo escribirían esto? Los Para avispados. todo X. Ajá. Listo. BX. Pues VX. Vale, todo X es ventajoso. Sí. Ujú. No, espere, no. No sería para Todo todo AX, X, perdón. AX. AX. AX, vale. Todo X que sea avispado. Ajá. AX. Ajá. Ajá. Vale. Y si es avispado, entonces, ¿qué pasa? Entonces, Entonces va condicional una no sería esa condicional. Condicional. condicional B, BX, Ujú. pues VX, Ah, uy, yo puse B y ni siquiera hay B ahí. VX, eh, conjunción, no, sí, conjunción DX, MX. Así de X y DX y conjunción MX, DMX. y ya se cierra eso. Listo, perfecto, excelente. Así es esta. Así que, entonces, todo X, tal que ese X sea ventajoso, pues si es ventajoso, pues va a ser ventajoso. Perdón. no, si es avispado. Sí, sí, correcto, correcto. Aquí me equivoqué. Entonces, todo X, si ese X es avispado, entonces, como es avispado, va a ser ventajoso y este es mediocre y mentiroso. ¿Listo? Profe, ¿cómo más se podría escribir? Porque, por ejemplo, ayer en el quiz, el profesor nos colocó así un ejemplo parecido, pero nos Ajá. colocó varias formas distintas de escribirlo. Nos dijo, ¿cuál de las siguientes no cumple con lo que, seleccionar una que no era parecida, pero todas tenían como un orden distinto? Vale, de pronto lo que el profe pudo hacer es aplicar reglas lógicas. Por ejemplo, acá, generalmente uno encuentra como su formita, ¿cierto? Uno la escribe, uno sabe que esto está bien escrito, que representa la oración. Y yo tengo un montón de reglas lógicas en proposicional para yo aplicarle a esto y decir exactamente lo mismo, que sea lógicamente equivalente. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la ley del contrarrecíproco. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Que eso es simplemente el primero que se me viene a la mente, que es para todo X. ¿Y qué es el contrarrecíproco en un condicional? Es que si yo tengo P entonces Q, eso es equivalente, o sea, es igual, es lo mismo a yo decir no Q, entonces no P, ¿cierto? Entonces yo estoy escribiendo lo mismo de otra manera. Entonces, bueno, yo hago eso. Yo escribo no, V de X y de X, que quede ya de pronto más difícil de leer, pues ya es otra cosa. Pero, pues simboliza lo mismo. Y entonces no A de X, ¿cierto? Eso es como una forma diferente de escribirlo, pero es exactamente lo mismo. Aquí esto quedó como raro.
simboliza exactamente lo mismo. Entonces dice, todo X que no sea ni ventajoso, ni mediocre, ni mentiroso, entonces no es avispado. ¿Sí ven que es lo mismo? Todo X que no sea estas tres cosas, entonces es que no es avispado. A ver, aquí también podríamos repartir esta negación. Es que hay muchas formas de hacer uno lo que quiera con eso y eso va a seguir diciendo lo mismo. Esta está charrito. Uno puede poner, uno puede poner negación de Bx, ¿ve? Sí, porque ya estoy repartiendo, digamos, esta negación acá. Entonces queda no B de X. O, cierto que esta conjunción pasa por una O con una negación. O no de X. O no mentiroso. Si hay alguien que me cumple esto que no sea alguna de estas, ¿cierto? Porque para que sea avispado, él tiene que ser las tres al mismo tiempo. ¿Sí o qué? Que estamos afirmando que si ese X es avispado, tiene que ser tanto como ventajoso, mediocre y mentiroso. Las tres al mismo tiempo. Si no es una de estas, eso hace todo el condicional falso. Entonces, bueno, aquí cuando nosotros afirmamos esto, y no A de X. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos a poner esto otra vez naranjito. ¿Sí? Y así. Vean que tiene el mismo sentido lógico, porque decimos, toda persona que no sea, de pronto, que no sea ventajosa, pues ya está incumpliendo esta de acá, entonces no es avispado, ¿cierto? Por está ahí. Está ahí y me está obligando a que los tres sean verdaderos, obligatoriamente. Y entonces, si esa X no es ni ventajoso, o puede que no sea eh, mediocre, o puede que no sea mentiroso, ¿cierto? Puede que no cumpla estas dos. Entonces, no es avispado. Ahí estamos afirmando. Es que es un poco complejo, ¿cierto? Escribir eso en otros términos y tratar de leerlo y ver como que es lo mismo. Pero no sé si me entiendes. Así se puede escribir de otra manera, cogiendo la fórmula de forma y aplicando reglas lógicas. Simplemente también podríamos aplicar la definición de condicional. ¿Se acuerdan? Un condicional, ¿cómo se define? En términos de conectivos lógicos primarios, que son estos dos. Digamos, yo tengo P, entonces Q. Yo cómo defino esto en términos de estos dos de acá. Es la regla de formación proposicional 6, si mal no estoy. Yo se las tengo por acá. Vean esta, ¿cómo se define un condicional? Esto es en el documento que compartió el profe, en esta de tabla síntesis y pues que tenemos también en la paginita ahí del grupo. Entonces, ¿cómo se define un condicional? Aquí está, en términos de negaciones y de disyunciones. Ya sacamos ahorita 3 minuticos para que llenemos eso. Hola, murieron. Alguien. Vale, a ver. Ok, ok, ok. Entonces vamos a terminar por acá. No, mentiras, mentiras. Entonces, ¿cómo se define un condicional? Sería la negación de P o Q, ¿cierto? Es decir, esto es equivalente a decir esto. Entonces, pues yo puedo este condicional cambiarlo. Recuerden que esto no va a caer en el parcial, o pues se supone que no, ¿cierto? Es solamente como para ver de qué manera uno puede escribir la misma oración en diferentes formas. O sea, estas tres cosas son exactamente lo mismo, representan exactamente lo mismo. Listo. Entonces, vale, no, yo creo que ya podemos pasar a otro ejercicio de estos. Voy a poner otro de estos
Voy a poner otro de estos. Se me olvidó dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy. No, aquí no es. Esto ya resuelto. Acá. Vale, vamos a hacer unos de estos que me imagino que el profe los puso también así, pero al revés, porque él dijo que cuál no era. Aquí vamos a poner cuál es. ¿Cuál es? Listo, entonces, a ver, vamos a leer esto. Dice, los únicos médicos no disponibles son los intensivistas, ¿cierto? Los únicos médicos no disponibles son los intensivistas y nos dan estos tres átomos de acá. Eh, sepa, pues, no sé. Eh, listo. Entonces, ¿vale? ¿Cómo ustedes lo pondrían? Ya sea como, ¿cuál descartamos? ¿O qué? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál podemos descartar acá? Dice, los únicos médicos no disponibles son los intensivistas. La última creo que se puede descartar, ¿no? Ajá, porque existe algún médico y es intensivista y no está Y, disponible. y no está disponible. Exacto. Entonces aquí está diciendo, bueno, puede existir algún otro médico que sea intensivista, pero que sí esté disponible, ¿cierto? Porque aquí está diciendo al menos un médico que es médico intensivista no está disponible. Entonces, si este lo descartamos, este descartado. Vamos a marcarlo así en La rojo. que también. La C, ¿por qué? Porque dice, entonces, todo médico que no esté disponible y sea intensivista, no, todo X que no esté disponible y sea intensivista, entonces es médico. También ahí ven que la pueden descartar de una. Y nos quedamos con estas dos. Entonces, ¿cuál de estas creen ustedes que represente mejor la oración de arriba? La, La A. porque estuviera diciendo, o sea, si el médico, si es médico y no está disponible, entonces es intensivista, Ajá, diría yo. puede ser, porque entonces dice, los únicos médicos no disponibles son los intensivistas. Entonces, eso nos podría dar una idea de que hay otros médicos que sí están disponibles y no son intensivistas, ¿cierto? Otros médicos son y no son intensivistas. Entonces, ese es como el sentido de eso. Para todo X, tal que si ese X es médico y no está disponible, entonces es intensivista. Pero qué pena. ¿Me puede decir por qué descartó? Pues me puede repetir por qué descartó la C y la D. Listo. A ver, la C, porque, a ver, vamos a leerla. Entonces decimos, todo X, ¿cierto? Toda persona, tal que esa persona no esté disponible y sea intensivista, entonces es médico. Si es que es como, uy. Ya aquí, pues diciendo que es intensivista, pues sabemos que es médico, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que esto aquí llegue al consecuente. O sea, la frase en sí no tiene sentido. Decir que todo X que no esté disponible y sea intensivista es médico, ¿cierto? No tiene como mucho sentido. Nosotros, ¿para qué vamos a hacer como esta deducción acá? Es como, ok, sí es, que la frase en sí como que no Ah, cuadra sí, aquí porque con esto. arriba dice que de por sí los médicos, entonces aquí está diciendo que o sea, cualquier persona disponible, entonces necesariamente tiene que haber un médico, dice ahí. Ajá, exacto. Cualquier persona que no esté disponible necesariamente tendría que ser un médico. Pues, pues no, pues no. Entonces, esa ahí se descarta. Y ahora esta, ¿por qué se descarta? Decimos que existe al menos una persona que es médico, también es intensivista y también eh, no está disponible. Pero claro, entonces, ¿eso qué nos da a pensar? Que
puede existir otro médico tal que, o sea, puede existir otro X, tal que ese X sea médico, también sea intensivista, pero si esté disponible. ¿Cierto? Me están diciendo, existe al menos uno, entonces no nos están diciendo que todo el mundo me cumple esto. Y aquí nos están diciendo, los únicos médicos no disponibles son los intensivistas. Sería que la B. Pero entonces, usted entonces sería la B. Sí, la Pues si, B. si acá me dice que hay es porque no todos son y el otro sí todos lo serían. Ajá, también, incluso también podría ser la A. O sea, tiene ahí como Eh, un, Uno busca como al que sea más parecido a la pregunta como tal, ¿no? exacto, al que sea más parecido a acá. Como al Para orden. todo X existe un X que es médico y no está disponible, entonces no, existe Ah, sí. no, Entonces, Entonces es intensivista. ajá. Pero entonces, bueno, aquí surge algo. Y es que, por ejemplo, digamos que aquí tenemos dos médicos, tres médicos, pongamos cinco médicos. Estos manes de acá son médicos, imagínenselos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo estos cinco médicos, ¿cierto? Digamos que estos dos son intensivistas y que este de acá, no sé, que este sea internista. No, mentira, empiezo también con la I. Que este sea psiquiatra y que este también. Y que este sea otro tipo de Cardiólogo, médico, con la C. cardiólogo. Eso. Entonces, listo, tenemos este grupito de médicos. La A me dice que ninguno estaría disponible si es médico. Eh, no, que, nos dice que todo X que sea médico y no esté disponible, entonces es intensivista. Pero vean que, por ejemplo, este médico de acá puede estar ocupado y este no. Y digamos, todos estos disponibles, o sea, todos los intensivistas están ocupados. Y digamos, ¿cuál era este psiquiatra? Está, está ocupado, ¿cierto? Pero hay un psiquiatra disponible. Entonces aquí No, nos dice, pero todo es que el médico, enunciado dice que los únicos médicos que no están disponibles son los intensivistas. ajá, pero hay un médico psiquiatra disponible. Entonces hay psiquiatras disponibles. Sí, Entonces, si es médico y no está disponible, no necesariamente es intensivista, porque sí, puede correcto. ser psiquiatra. Ujú. Pero tener un Entonces, compañero que a ver esté... si entiendo. Entonces, si es la B, Ujú, dime. A ver si entiendo. A nosotros nos están diciendo que, digamos, de todos los médicos que hay en el mundo, solamente los vagos que no están disponibles son los Ujú, intensivistas. exacto, Ah, vagos o bueno. muy ocupados. Eh, Acá. no, porque si están ocupados deberían estar trabajando, ¿no? Sí, pero digamos que si todos están ocupados con un paciente y llega otro, no están eh, disponibles para atender más. Ah, bueno, sí, sí. exacto, vamos sin abasto. Entonces, claro, acá nos está diciendo, esto se tiene que cumplir ¿Quién necesariamente. era la que estaba hablando mal de los Gracias. médicos? Adivinen. Alguna Estefanía. O sea, lo Entonces, que yo le entendí ahí es que ahí dice que todo médico que no esté disponible entonces es intensivista, pero no necesariamente tiene que ser intensivista, por eso es dentro de la B, ¿no? exacto. Ajá. Correcto. Porque no necesariamente si hay un médico que no está disponible es intensivista, porque por ejemplo este man de acá es psiquiatra y no está disponible. Pero como hay psiquiatras disponibles, el compa está aquí libre, entonces pues si esto no se cumple necesariamente. Pero todo médico que sea intensivista no está disponible. Está así. Todo médico, vean aquí los intensivistas. Todo médico es intensivista, entonces son estos de acá. No están disponibles, correcto. Entonces nos dice acá que sea médico y no está disponible, entonces es intensivista. Pero aquí, ¿cuántos son médicos y no están disponibles? Estos tres.
Y entonces necesariamente son intensivistas, no, porque en psiquiatra. Y entonces sí es la B. Ajá, entonces es la B. Vamos a... No, no me desmotive de esa manera, no. A ver, entonces es la B. Esta la descartamos y ponemos que es la B. No, Jefferson, no me desmotive de esa manera. No, ya que esa, ya listo. Bueno, vamos a esta 3B. Hacemos esta y yo creo que podemos pasar a una demostración axiomática. Igual yo creo que son más sencillitas. Entonces, sí. Y acá hay varios. Ustedes no tienen este taller. ¿Quién se los pasa? Mm. Lo resuelto. No, a ver, no. Se los paso y ustedes van preguntando en el grupo. Ahorita me equivoqué, perdón. Ah, sí, está la persona. Yo creo que una compañera preguntó que si ninguno era negar el universal y me enredé y le dije que sí. Entonces, perdón ahí. Lo siento, no, no volverá a pasar. Vale, vamos para esta. Yo creo que ya le tomé el pantallazo. Pero entonces, usted además de esta clase de hoy la da el lunes, ¿cierto? A las 8. Ajá. Si vos estás en el grupo de estudio, ¿cierto? Sí, pro. Ah, sí, de una. Ajá. Lunes a las 8. Todos los lunes a las 8. Y también si necesitan alguien extra, también puede pedir tutorías. Ahí está también el link en la descripción de WhatsApp del formulario y pues ya ustedes cuadran un horario conmigo. El lunes es festivo. Ah, yo la verdad es que ya ni sé, ya ni me Ya fijo que en eso. entramos perdiendo clase, no, hombre. O sea, No, no, así no. Pero no de la clase. O cambiémosla para el martes, o yo no sé. Profe de la clase, pues tampoco pues está. Ese Jefferson a toda hora pensando en poner a chupar a la gente. ¿verdad? no, 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 paleta Drácula. Otra. A ver, entonces hay que mirar a ver si podemos. Sí, porque el martes yo puedo igual en la noche, ¿no? Ustedes pueden, sí, también pueden de 8 a 10, de una. No, Que el lunes, no, no, el lunes. pues del martes no. Ah, es que el martes es el parcial, no, de los de presencial, creo. Bueno, yo tengo el parcial el jueves, entonces sí me sirve el martes. O el A mí lunes, también. que hijo de madre, si algo por el lunes. Puede ser, sí, Pero pues si usted no tiene problema el lunes, pues igual Pues sí. esa era como la fecha, entonces ya el que no pueda asistir ya es porque ya queda la grabación. exacto, exacto. Yo les voy confirmando, lo más probable es que sí. Pero sí, hágale pues el lunes quedamos entonces igual con el encuentro. Entonces sí, el que no pueda asistir, pues se ve la grabación. Entonces, bueno, a ver, continuamos con este. Entonces dice, una habitación con respirador está disponible. Entonces tenemos estos átomos. H de X una habitación, R de, uy, ¿esto por qué se movió? R de X tiene respirador y de X está disponible. Entonces dice, una habitación con respirador está disponible. ¿Cuál de estas podemos descartar? Así La viendo, sé. La C. La C. listo, la C de una F, F al chat. Ahora, ¿cuál otra? Diría que la. La A la podemos descartar. ¿Por qué? Porque existe una habitación con respirador y está disponible. La A. A ver, existe al menos una habitación que tiene respirador y que está disponible.
No, ¿y por qué No, pues descartar? eso es lo que nos están diciendo. Cierto. Entonces es esta. Y vamos a mirar porque las otras. No, antes yo creo que esa la A es la propia y las otras no, porque las otras son condicional y bicondicional. Ajá. Y pues entonces, Que si Por ejemplo, X la es una D, habitación y tiene respirador, está disponible, ¿no? Porque no hay sino una sola. la D se puede descartar, porque entonces con respirador ya quiere decir que es una habitación que está disponible. ajá, exacto. Entonces esta se descarta porque, digamos, si la habitación tiene respirador, entonces obligatoriamente tendría que estar disponible. Pero, y si está disponible, obligatoriamente tiene que tener respirador. Entonces no. Entonces esta D, perdón, también. Bailas. Y la B, ajá, como dijiste. Entonces, existe al menos una habitación y tiene respirador. Por lo tanto, está disponible, pero no, porque puede haber otra habitación con respirador que esté ocupada por este compa. ¿Sí lo ven? Entonces, esta habitación tiene respirador, entonces no necesariamente por esto necesita estar disponible. Entonces, la B también. Descartamos. Igual la encontramos aquí fácil. Listo. Entonces, vamos a otro, que estos están divertidos. Uy, este es larguito, este es larguito. Este, este es interesante, este es interesante. Vamos a ver. Yo ya los hice todos. Ah, no, mentiras, estos no los hice. Hice los que les pasó el profe, pero estos no. Vamos a ver estos. Ah, estas son las opciones. Ay, falta este átomo de acá. Este átomo de acá. What? ¿Qué pasó acá? Ay, Dios mío. Esto se baja acá y así. Ahí quedó como que no hubiera pasado nada. Entonces, dice, los asientos de primera fila no son elegibles a menos que todos los asientos del balcón estén ocupados. Entonces, para entenderlo, pues dibujitos. Digamos que este es el balcón y aquí hay un montón de gente sentada, ¿cierto? Imagínense que están sentados ahí, aquí están aplaudiendo, ¿cierto? Este es el balcón. Y acá están los asientos de primera fila. Entonces, digamos que todos estos asientos están vacíos o hay al menos una persona acá en primera fila. Entonces dice, digamos que aquí hay 5 asientos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hay también otros 5, 4 y 5. Entonces nos dice, si los asientos, bueno, no, perdón, los asientos de primera fila no son elegibles, a menos que todos los asientos del balcón estén ocupados. Entonces, si hay al menos un asiento que no esté ocupado, estos de acá no van a poder seguir siendo elegibles, ¿cierto? Pero entonces ahí descarta la C y la D. La C y la D. A ver, yo ni siquiera se alcanza a leer. La C, existe una Y, tal que esa Y es asiento, tal que esa Y está ubicado en el balcón y no está ocupado. Entonces existe uno que está en el, vale, que es asiento, está en el balcón y no está ocupado. Entonces, todo asiento de primera fila no es elegible. Entonces, todo asiento que esté en primera fila no es elegible. A ver, la descartamos, ¿cierto? Ok. Sí. No, esa tiene algo de lógica. Esta, sí, esta podría tener como un poquito de lógica. Pero bueno, entonces vamos a mirar otra que sí podamos descartar así de primerazo. Por ejemplo, esta D. Vean por esta conjunción de acá. Efa, tenés el micrófono abierto. Ya la muteé. Entonces,
Em, ¿Qué pasa acá? Vamos, por ejemplo, esta conjunción de acá, esa conjunción de ahí, hablaron en el chat, vale, esa conjunción de ahí em, nos indica, entonces acá, que existe al menos un asiento que está en el balcón y no está ocupado, y que todo asiento que está en primera fila no es elegible. No, porque se tendrían que cumplir esto al mismo tiempo, ¿cierto? Siempre, obligatoriamente, pero en realidad que ningún, o sea, que ningún puesto de primera fila sea elegible, eso es como una consecuencia de que aquí todos estén ocupados, ¿cierto? Entonces, pues uno generalmente se va por el condicional. Entonces esta D la podemos descartar. Que básicamente lo que dice es que si hay Sería, asientos en el balcón, no puede utilizarlos de primera fila. Exacto, tiene que irse para el balcón. Eso. Entonces acá, pues no, acá están. Em, ahora, ahora. Esta C la dejamos como en stand-by porque la verdad tiene un poquito de lógica. Ahora la vamos a leer, no sé, ¿cuál ven ustedes acá que podamos? Entonces, todo asiento que está en el balcón y no esté ocupado, si todo asiento que está en el balcón no está ocupado, todo asiento en el balcón no está ocupado. No debe ser, no debe, debe ser la C, que mientras que exista un asiento en el balcón que no está ocupado, eh, todos Pero los pues, Y que sean balcón, perdón, que sean asiento y estén en primera fila, no son elegibles. Para mí es la C. puedes sí, subir a porque ver el enunciado otra vez. como dice arriba, que si al menos uno no está ocupado, pues todavía no se pueden elegir los de abajo. Y porque Ajá, la A y la B hablan de que todos los asientos de Y, pues que todos los asientos de la A habla de los asientos del balcón que no estén ocupados, que todos los asientos del balcón no estén ocupados. Y ujú, en el Y la enunciado nos B dice que al habla de menos que todos uno. los es, asientos de primera fila no estén ocupados. Y Puedes subir a ver el enunciado, por favor. Es que perdón. no, no sé bien. Gracias. Listo. no, la B está descartada porque dice que si es un asiento y está en primera fila, entonces no es elegible. Ujú. Si existe al menos un Y que sea asiento y esté en el balcón y que no esté ocupado. Ajá, esta B, ¿por qué la podemos descartar? Porque ven que también tiene como sentido, pero hay algo ahí que nos dice que la tenemos que descartar. Porque nos está hablando es de la primera fila. Ajá, porque por ejemplo, o sea, esto, que exista un asiento en el balcón que no esté ocupado, no es consecuencia de esto, pero de que Correcto. haya un asiento que esté en el balcón y no esté ocupado, sí puede ser un Una causa. precedente, exacto, una causa de que todo asiento en primera fila no sea elegible. Es que la B Correcto. y la C es como si hubiéramos usado un bicondicional. Pues sí, lo cambio por D. La B y la C, Entonces es la C, sí, correcto. Es la C, sí. ajá, es la C. Pues es que si vemos la B y la C, están diciendo lo mismo si utilizáramos como si fuera bicondicional. Un bicondicional exacto. O sea, si tenemos como esas dos premisas ahí, estas dos. Si tuviéramos estas dos de premisas, pues sería como un bicondicional. Ajá. Porque se cumpliría un sentido y se cumpliría el otro también. Tienes razón ahí. A ver, claros todos con este. Claro, está un poquito más enredado porque sí, pues es mucha cosa. Pero, pero se puede como sacar ahí también la deducción. Bueno, continuemos. Ahora, pues ya que nos quedan 10 minuticos, yo creo que hacer uno de deducciones axiomáticas.
uno de estos. Por ejemplo, Pues este. ese está bueno inclusive. Este, aquí cayó así de repente. Ok, vamos a hacer este entonces. Así, no está muy grande, está muy grande. Tomamos un pantallazo a esto. Acá, tin, listo. Vamos a poner este así. Entonces, vale, nos dan premisas y la deducción axiomática, pues, incompleta. ¿Qué hay que hacer? Completarla, obviamente. Vamos a ponerlo por acá. Más grande para que esas líneas queden más grandes. Yo quede apeñuscado. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, si falta uno, bueno, enunciado uno. Si falta algo, alguien lo robó. ¿Cierto? Si falta algo, alguien se lo llevó. Dos, si algo está dañado, es que alguien lo rompió. Tres, algo falta o está dañado. Por lo tanto, alguna persona robó algo o rompió algo. Entonces nos dicen esto. ¿Cuáles son las premisas acá? Entre estos cuatro enunciados, ¿cuáles son las premisas? Nos están pidiendo tres premisas. El uno no. Ajá, el uno es una premisa, eso. ¿Y cuál de estas tres simboliza? Si falta algo, alguien lo robó. Recuerden que tenemos estas fórmulas bien formadas de acá. Estas formas declarativas simples. PX es una persona. M falta. D dañado. S X roba Y y B X rompe a Y. Entonces, si falta algo, alguien lo robó, ¿vale? Es una premisa. Sí. ¿Y cuál de estas tres representa? La 3 no. La 3. Entonces dice todo X tal que X falta. Entonces existe alguien que es una persona y lo robó. Ajá. Porque S es roba Y, entonces sí es la 3. Eso sería el enunciado uno. Listo. ¿Cuál es otra premisa? El 2 también sería una premisa. El 2. Dos, sí. El 2 sería la premisa 2. Listo. La 2, esta de acá. Si está dañado, si algo está dañado, sí. Entonces existe alguien que es una Entonces persona. existe un Y Ajá. que es una persona y la B Eh, y X rompe a sí, Y. sería la 2. Entonces la 2 y por descarte, pues 3. Listo. Entonces ya tenemos las premisas enumeradas. Ya las tenemos acá en cada paso de una argumentación formal, uno, 2, 3, para utilizarlas pues acá como queramos o como nos diga acá, pero pues generalmente sería así, como queramos para hacer la demostración. Entonces, bueno, la conclusión es 4. Tenemos que llegar a este 4, ¿cierto? Tenemos que llegar a la conclusión partiendo de estas tres premisas. Entonces, ¿vale? Vamos a hacer los pasos que nos dice acá. Sustitución de 1, TC8B. Teorema cuantificacional 8B en 1, en este de acá. ¿Cómo queda entonces esta fórmula bien formada? ¿Cómo la copio acá? Teorema Profe, pero, cuantificacional 8B. pero una Contame. pregunta. Ahí el uno no sería la premisa número uno. O sea, No, es el que le indican ahí, no es los es, premisas. ajá, eso no es la premisa, sino el paso acá de la argumentación formal. O sea, acá cuando hacemos una argumentación así, uno siempre pone acá, bueno, acá uno pone premisas, ¿cierto? Estas son premisas. Y esto es como para indicar qué enunciado es. Pero cuando yo digo sustitución de uno, es que estoy sustituyendo el primer paso de la argumentación formal. O cuando digo ejemplificación universal con 4, mira que acá nos dice 4. ¿Por qué? Porque vamos a modificar este 4 de acá. No tenemos premisa 4, sino que es este paso 4 acá. Entonces, ¿tienen por ahí el documentico a la mano? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿cuál Bueno, es yo este? ya miro la grabación, me retiro. El No TC8B hay problema, parce de una. dice que existe al menos un X que P o Q
Sí, solo si existe un X que P o existe un Q. Ajá. Entonces, como ustedes ven ahí en ese TC8B, es como repartir el existencial, ¿cierto? Es como una distribución del existencial. O también Y que como, termina en una bicondicional. exacto, prueba bicondicional nos indica que una cosa de acá es equivalente a la otra. Entonces, Y digamos que si en este bicondicional nosotros tenemos, existe un X tal que P de X. A ver, no, esperen, yo voy a poner la regla acá, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Este es el proposicional y este es el cuantificacional. Es la TC8B, es esta de acá, esta. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que tenemos esto, ¿cierto? En un bicondicional con esto. A esto porque se pone ahí. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos un bicondicional, nos indica esto de acá es lógicamente equivalente a esto. Sí, Juan David, sí, sí, parce, si llega la grabación al correo. Pues si llenan la asistencia, les llega pues al correo que pongan ahí. Entonces, esto es bicondicional, por lo tanto, esto es exactamente que escribir lo esto. Es lógicamente equivalente escribir esto o esto. Entonces, nosotros en la uno pues lo que tenemos es esto, ¿cierto? Que es como el segundo lado ahí de la bicondicional. Pues podemos pasar al primero y no estamos afectando lógicamente el enunciado, que sería como sacar ese existencial de ahí, como generalizarlo acá. Simplemente en este 4 se aplica, perdón, en este uno vamos a sacar este ejemplificador de ahí por esa reglita. Ahora, ejemplificación existencial con 4. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una ejemplificación existencial es quitar el cuantificador y particularizar, ¿cierto? Y el profe acá dice, preserva su signo de variable. Entonces, siempre que ejemplificamos, pues quitamos el cuantificador, ¿cierto? Entonces ponemos normal, m de x o de x. Y para indicar la particularización, ponemos pues el símbolo que le indica, ¿cierto? Si dice, si preserva su signo de variable, tenemos que indicarlo acá, x particularizado en x. Ahora, ejemplificación universal con 2. Entonces, ¿qué le hacemos a este 2? Profe, siempre hay que colocar el X ejemplificado en X. Siempre que hagas la ejemplificación, ajá. Ah, Siempre que lo hagas hay que indicarlo para indicarlo que esto quedó con su mismo signo de variable. Ajá. Siempre que hay una ejemplificación, siempre hay que ponerlo. Entonces, ¿qué le hacemos a este 2? Si nos dice que en 2 lo que vamos a hacer es una ejemplificación universal. Ah, perdón, a 3. Me salté un paso. Ejemplificación universal con 3, ¿cierto? Entonces vamos a venir a 3. Ejemplificamos esto de acá. ¿Cómo lo ejemplificamos? Quitando el cuantificador, ¿cierto? Quitamos el cuantificador y le ponemos que preserva su signo de variable. Sería acá. Entonces ponemos lo mismo. M X. Entonces existe un Y tal que P de Y S, perdón, S de Y, X. Vamos a terminar esto acá rapidito. Ponemos esto acá y X, ¿cierto? Porque hicimos una ejemplificación, siempre ponemos acá los dos signos. Ahora, ejemplificación universal con 2. Lo mismo. Entonces a este 2 le quitamos esto. Ah, Jefferson Parcial, de una. Antes, no, sí, ya les estoy antes quitando tiempo acá. De una, Parcial, que igual ya vamos a terminar acá. Muchísimas gracias, parce, por la asistencia. Em, entonces, listo. Ahora, ejemplificación universal con 2 pues es lo mismo, es quitar este cuantificador de acá. Sería entonces de X. Vamos a tenerlo por acá. De X. Entonces existe un Y, tal que P de Y y B de Y, X.
¿cierto? Ya tenemos esto acá. Entonces ahora nos dice que el TP 21.1, ¿cierto? Entre 5, 6 y 7. Y eso es, TP indica teorema proposicional. Entonces vamos a esta tablita de los teoremas proposicionales. Nos dice la 21A, perdón, TP 21, simplemente TP 21. Y nos dice que si nosotros tenemos P o Q y tenemos P entonces R y Q entonces T, ¿cierto? Nosotros tenemos afirmados, bueno, en una disyunción, los dos antecedentes de dos condicionales. Y lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos esto es juntar en una disyunción sus consecuentes, ¿cierto? R y T. Entonces nosotros acá, en este caso, lo que tenemos es dos condicionales, ¿cierto? Que tienen como antecedente, perdón, aquí me faltó X, que tienen como antecedente M de X y de X. Y también tenemos acá, en este paso 5, cada antecedente unido con una disyunción, ¿cierto? M de X y de X. Entonces, eso es lo que nos dice ese teorema, que si tenemos los dos antecedentes unidos en una disyunción, podemos unir en una disyunción sus consecuentes. Entonces, ¿qué unimos ahí? Unimos sería este consecuente de acá con este de acá. Sería existe un y tal que p de y ese de y, x, o existe un y tal que p de y p de y, x. Pero qué pena, ¿me puedo volver a explicar esa parte, por favor? Listo, ese es el teorema TP 21, ¿cierto? Es este de acá, que nos dice pues acá que lo apliquemos. TP 21 entre 5, 6 y 7. Si vos ves, por ejemplo, en 5 nosotros tenemos M de X o de X. Ven que aquí alguien habló al chat. Dice Estefa, con mucho gusto, Estefa. Ahí vamos hablando. Muchas gracias a ti. Entonces, listo. Es esto, ¿cierto? Tenemos en el paso 5 esto. En el paso 6, ¿qué tenemos? Tenemos un condicional con M de X, ¿cierto? Con una de estas, M de X y todo esto de acá. Entonces sería M de X, entonces, si pongamos acá, por ejemplo, R mayúscula. Pues como para no tener que copiar todo eso ahí. Y en el paso 7 tenemos dx, entonces, digamos, S mayúscula, ¿cierto? Nosotros tenemos esto. ¿Qué nos dice el TP 21? Que si nosotros tenemos como premisas, o pues tenemos así en tres pasos, P entonces, no, perdón, P o Q, también nos dan P entonces R y también nos dan Q entonces T, ¿cierto? Nos dan estas tres cosas, que son estas tres mismas que tenemos acá, por ejemplo, P o Q, ¿cierto? Tenemos una disyunción acá. Aquí tenemos uno de estos de la disyunción acá, ¿cierto? Este de acá. Y en un condicional, el otro de la disyunción acá, ¿cierto? Tenemos este acá. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Que si nosotros tenemos estas tres premisas, nosotros podemos juntar estos dos consecuentes en una disyunción. Es esto mismo, R o T. Y ya, Ya entendí, pero gracias. vale, con mucho gusto. Vale. Entonces, ahora, nosotros lo que hicimos fue juntar estos dos consecuentes en esta disyunción de acá. Pongámoslo así. Y listo, entonces, ya que nos dice acá, sustitución de 8, TC8B. ¿Qué nos dice la TC8B? Pues fue la misma que aplicamos acá, que era la distribución del existencial, ¿cierto? Tenemos dos existenciales, pues nosotros podemos sacarlo. O sea, dos existenciales en una disyunción. Nosotros, por decirlo así, lo sacamos y pues ponemos todo acá en una disyunción. S de y, x o, perdón, aquí no hay que ponerlo otra vez. P de y B de y, x. Está quedando horrible.
de apeñuscado, mejor lo hubiera hecho yo parte. Pero bueno, igualmente trato de mejorar las noticas y las mando al grupo. Em, listo, listo. Entonces ya aquí para terminar, que les estoy quitando un montón de tiempo. Sustitución en 9, entonces TP24A, distribución de la conjunción y la disyunción. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos P de Y y S de Y, y P de Y y B de Y. Nosotros lo que podemos hacer, según ese teorema, ¿cuál era? TP24A, ese es este de acá. Nos dice que si nosotros tenemos P y Q o P y R, nosotros podemos poner P y Q o R, ¿cierto? Tenemos los dos, acá los dos P y otras cosas diferentes acá unidas con una disyunción. Entonces nosotros podemos poner el que coincide, ¿cierto? Que es este P de Y y P de Y acá. Pues sería entonces, existe un Y que me cumple P de Y me va a cumplir también entonces S de Y, X o B de Y, X. ¿Listo? Entonces acá, pues ya lo que nos dice es que completemos este paso de acá. Entonces, ¿qué paso hicimos acá? Porque antes quitábamos un cuantificador con una ejemplificación, pero ahora apareció este cuantificador de X acá. Cuando aparece un cuantificador es una generalización, ¿cierto? Estamos pasando de lo particular a lo general con un cuantificador de que existe al menos uno. Profe, una pregunta. En el 10, Contame. usted lo que hizo fue juntar los que eran parecidos. Sí, mira, por ejemplo, el teorema TP24A nos dice, por ejemplo, te lo voy a explicar acá abajito. TP24A nos dice que si nosotros tenemos P y Q o P y R, yo lo que puedo hacer es como tener acá P y juntar estos dos en una disyunción, Q y R, Q o R, ¿cierto? Es como si yo de alguna manera distribuyera esta conjunción acá, ¿cierto? Puede ser P y Q, ¿cierto? Si la distribuyo, o P y R, ¿cierto? Que es esto que tenemos acá. Ah, listo. Gracias. Entonces, lo que hice fue eso, porque mira que acá tenemos P de Y y S de Y o P de Y y B de Y, ¿cierto? Entonces yo cojo a P de Y pongo una conjunción y junto los dos otros en una disyunción. Y acá pues ya sería una generalización existencial. Listo. Esto es un poquito, no sé, me parece como más de mirar reglas y no tanto de analizar los conceptos y de ver qué tiene sentido, pero bueno, yo creo que al menos logramos Profe, hacer uno. qué pena, en el 11, ¿cuál era? Pues, ¿cómo hizo el 11? En el 11 mira que acá teníamos existe un Y y la fórmula, ¿cierto? Ujú. Y en el 11 apareció este cuantificador de acá. Se coge todo el paréntesis. Ajá. Entonces, cuando aparece un cuantificador, estamos pasando de un caso particular a uno general. Estamos generalizando. De hecho, eso el lunes, entonces yo creo que lo vamos a ver también, porque en el encuentro no lo alcanzamos a ver. Ah, listo. No, ya le entendí, entonces ahí. Pues colocase cuantificador en 10. Existencial. Ajá. Ah, Entonces, si listo. ponemos una existencial, es una generalización existencial. Si ponemos un Ah, universal, es una generalización universal. listo. Gracias, profe. Listo, no, con todo el gusto. Ya quedamos nosotros nomás. Entonces, dale, listo. Muchas gracias por la asistencia y nos vamos entonces hablando. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Así, que esté muy bien. Chao.